Listo, muy bien. Entonces ya estamos grabando videollamada y reitero, entonces buenas noches. Vamos a empezar entonces con el desarrollo del encuentro de hoy. En cuanto a la carpeta Drive donde está la información de la ficha, ya les compartí todo lo que tiene que ver con los anexos, los instrumentos de evaluación, la guía de aprendizaje e información que les pueda servir para la construcción de la propuesta. Yo tomé los correos de Sayuna, específicamente de quienes aparecen como activos, aunque algunos llevan 100, 120, 150 días sin ingresar a Sayuna, pero como todavía aparecen oficialmente matriculados, pues yo les estoy enviando el material. Si es el caso de que alguien haya cambiado de correo o no pueda acceder al correo que estaba registrado oficialmente en la página, me dice para actualizarlo y que no se pierdan el acceso a esa carpeta, que esa carpeta, pues como les decía, tiene información oficial, pero también tiene una información complementaria que es muy significativa y que los va a acompañar y las va a acompañar en la construcción de la propuesta. Por acá, entonces yo tengo, para que lo tengan presente, las carpetas quedaron unificadas, pues, porque tenemos igualmente las fichas unificadas y les voy a compartir para que de una vez revisen que no le haya llegado la notificación y me notifique para hacer el ingreso. Listo. Pues acá tenemos la carpeta. Tiene los tres códigos de las tres fichas que se están integrando. Y como les dije, tenemos todo lo que tenía que ver con el instrumento, los anexos y las recomendaciones para la construcción de la evidencia 1 y el formato de la propuesta, la guía, el instrumento de evaluación y material que yo les monto acá para la construcción de la misma. Listo, entonces, hay alguien que por favor, perdón, no haya recibido la notificación de esta carpeta. Levante la mano o reaccione. Y si es el caso, por favor me dejan el correo acá en el chat. Listo. Hay que mandársela a Kelly. ¿Quién más? Solo Kelly. A todos les llegó, a todos les llegó. Muy bien. Excelente. Listo. Gracias a todos y a todas por responder. Entonces, teniendo eso presente, Kelly me deja por favor el correo para que tenga el ingreso a la carpeta. Y ya a nivel, digamos, gestión de la información, ya todo está en orden, ¿cierto? Ya la ficha que faltaba está recibiendo igualmente los anuncios, las grabaciones, los resúmenes, es decir, ya nos quedó todo administrativamente solucionado. ¿Hay alguien todavía de la ficha que faltaba que tenga alguna duda? Están visualizando los anuncios, está todo en normalidad ahora, para que quedemos claros en ese tema. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo eso presente, vamos a entrar en el segundo momento planteado para el encuentro sincrónico de hoy, que tiene que ver entonces con el objetivo del encuentro y con el desarrollo en la explicación y la construcción de la evidencia. Muy probablemente hoy terminemos la explicación de la evidencia y nos quede un encuentro final para hacer retroalimentaciones, para hacer devoluciones de las propuestas y hacer el cierre del curso. Es decir, nos faltaría esta sesión y la sesión final. Listo. Entonces, como ya estamos en el segundo momento, vamos a conectar el cierre de la clase anterior con el inicio de la presente. Habíamos terminado muy rápidamente porque ya estábamos sobre la hora con el uso, o estábamos explorando el uso de unos gestores de información que fueran repositorios institucionales confiables y que nos permitieran, a propósito de unas estrategias de codificación, hacer una gestión y una búsqueda de información que pues, cumpliera con esos criterios, ¿cierto? De confiabilidad y de rigurosidad en función de la información que necesitamos para nuestra propia propuesta.
¿Están observando bien pantalla? Sí, señor. Muy bien, gracias Oscar, gracias compañeros, compañeras por responder. Si de pronto hay algún problema con el sonido, con la pantalla, me avisan, listo, que hoy tengo el celular como algo raro porque se me cayó, entonces está presentando como algunas fallas. Entonces, bueno, habíamos culminado en parte la clase o el encuentro sincrónico anterior con la necesidad, sobre todo ya para la construcción del marco teórico, ¿cierto? De gestionar o de hacer la búsqueda de información, sobre todo en el repositorio institucional del SENA. ¿Por qué? Esto tiene toda una intencionalidad y es que obviamente producto de los semilleros que están adscritos a los programas que ustedes en los cuales ustedes se están formando, en este caso en animación 3D, están los semilleros, están los profesores que también producen propuestas de investigación y también están, digamos que esas propuestas finales, que son las que van a competencias de carácter nacional, de carácter internacional, es decir, es mucho más confiable y mucho más directo encontrar información ligada a la animación 3D en la biblioteca Sena, donde hay un montón de gente ligada a la animación 3D que está investigando y que está produciendo cosas a propósito de este programa, ¿cierto? Muy probablemente en universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, encontremos material que nos pueda servir, que pueda ser usado para la construcción de nuestra propuesta, pero generalmente, por ejemplo, en el contexto de la Universidad de Antioquia vamos a encontrar un predominio de carreras ligadas a las ciencias sociales y humanas, ¿cierto? Historia, psicología, trabajo social, derecho, bueno, economía, no sé si ya la repetí, y algunas ingenierías, ¿cierto? Pero entonces allá uno dice, bueno, esta gente de pronto ha escrito algo relacionado con la animación 3D, pero es mejor ir a la fija, ¿cierto? Es mejor de una vez ir a la fuente, que es donde muy probablemente vamos a encontrar que nuestra propia biblioteca, donde se publican las cosas que producen las personas que habitan y edifican esta propia institución. Entonces, habíamos hablado de que está bien, ¿cierto? Lo podemos hacer en repositorios siempre y cuando sean confiables, lo podemos hacer en repositorios como el de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia. Yo les compartía por acá en repositorios como el de la Universidad Javeriana, como el de la Universidad de los Andes. Podemos buscar distintos repositorios, el mismo Google Académico lo conversábamos y algunos gestores también que son de carácter internacional, que puede ser interesante, ¿cierto? Como Dialnet, que pues es como de casa matriz española, y Realin, que es por ejemplo mexicano, si no estoy mal. Entonces, podemos utilizar todos estos motores, ¿cierto? Siempre y cuando sean, no importa si el material es bibliográfico, son bases de datos digitales, son colecciones, siempre y cuando estén en fuentes, repositorios confiables. Y hablábamos que todos los repositorios generalmente tienen una misma interfaz, ¿cierto? Y es, vamos a buscar por palabras claves o vamos a buscar por autores, ¿cierto? Si ustedes ya tienen una referencia de tal animador asiático que me gusta mucho, lo que escribe, lo que produce o tal estudio gráfico, entonces ustedes ya lo pueden buscar por el nombre corporativo o jurídico del estudio, o lo pueden buscar por el nombre de los autores, de los directores, etcétera, o si no, pues lo buscan por las palabras claves que hacen parte de la propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado, a la hora de gestionar la información, en cualquiera de estas condiciones, es nos ahorra mucho tiempo, ¿cierto? Y en función de los objetivos de la propuesta, es importante también utilizar lo que se llaman los operadores booleanos. ¿Por qué? Porque no es simplemente encontrar dónde buscar, sino también saber buscar. Y parte de saber buscar implica usar esos operadores booleanos, porque los operadores booleanos, según el código que utilicemos, nos va a restringir la información, es decir, nos va a mostrar una información muy específica ligada a lo que a nosotros nos interesa investigar, o si nosotros lo queremos, nos va a mostrar ya una información más amplia y vamos a dar un ejemplo. ¿Cierto? Ahí vamos cerrando a grandes rasgos la clase pasada y no alcanzábamos a hacer los ejemplos de los operadores booleanos. ¿Vamos bien? Ahí es clara la conexión. Listo, muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir acá al Google Académico para que hagamos un ensayo. Entonces, vamos por acá.
Vamos a partir de esto, ¿cierto? Y es el qué y el para qué de los operadores booleanos. Entonces, los operadores booleanos terminan siendo, como les decía, esas herramientas que nos permiten realizar unas búsquedas más precisas y más efectivas en esos repositorios o en esas bases de datos sobre las cuales venimos conversando. Generalmente, lo más recomendable es utilizar los tres que ustedes están viendo en pantalla, el AND, el OR o el NAT. Pero el NAT a veces a mí me confunde, ¿cierto? Porque hay veces como que funciona bien, otras veces no es como tan preciso, ¿cierto? Sin embargo, los dos primeros sí son muy importantes y son muy precisos a la hora de gestionar la información. Entonces, les decía, el AND lo que hace es, si ustedes, ejemplo, tienen una propuesta de investigación donde todo el tiempo estemos estudiando las variables entre la animación y la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces ustedes van a ir a ese operador, vamos a hacer el ejemplo, van a ir a ese repositorio y si vamos a utilizar el operador AND, que es para cerrar, ¿cierto? Él nos va a mostrar entonces solamente investigaciones, revistas, libros que tengan los dos conceptos, ¿cierto? Que tengan esas dos variables que son las que ustedes quieren investigar o están investigando. Entonces, yo lo que hago es, devolvámonos un poquito. Si yo busco, para que veamos lo práctico que es esto, yo puedo buscar cualquier palabra, o decir cualquier cosa, yo puedo poner acá economía, ¿cierto? Entonces, yo busco economía, me van a aparecer todos los libros, revistas y fuentes de información que tengan que ver con esa palabra clave que yo di, ¿cierto? Pero miren que esto es muy amplio. Entonces me habla de fundamentos de economía, pero también me aparece economía política, pero también me aparece economía circular, también nos aparecen temas de economías y empresas, la economía como ciencia, principios de economía, es decir, es una información supremamente amplia, ¿cierto? Ahí eso no está todavía restringido a lo que yo muy posiblemente quiera buscar, ¿cierto? Ahora, si nos vamos a nuestro campo y ponemos lo mismo, animación 3D, nos van a relacionar la animación 3D con todos los campos posibles, ¿cierto? Y ustedes lo están viendo ahí, el modelado y la animación 3D, la reconstrucción y la animación 3D, desarrollo de animación 3D, el modelo de producción industrial en la animación 3D en Estados Unidos, ¿cierto? Para que demos algunos ejemplos. Entonces, esto nos muestra una información demasiado amplia. Si utilizamos ese operador AND, que como ustedes lo están visualizando, busca es recuperar esos documentos que necesariamente, ¿cierto? Como condicionalmente tenga esas dos variables que estamos estudiando. Yo acá lo que hago es animación 3D en mayúscula, AND, ¿cierto? Y luego inteligencia artificial. Entonces miren, aprendices que ya aquí no nos van a aparecer todo lo que tenga que ver con animación y en los posibles mundos con los que se pueda relacionar, sino que necesariamente nos van a aparecer propuestas que nos hablen de la animación 3D y la inteligencia artificial, como lo están observando. Inteligencia artificial para la creación de modelos 3D aplicados en un ambiente de realidad virtual. Técnicas de inteligencia artificial para la aplicación de la metodología OOHDM, ustedes deben de saber de eso muchísimo más que yo, y laberintos en 3D. Entonces miren que ya aquí la información ya es cerrada, ya no me bota un montón de cosas, sino que según la naturaleza, lo que a mí me interesa buscar y gestionar como información relevante para mi propuesta, ya me la restringe y ya no me entrega de todo, sino que me entrega particularmente lo que a mí me interesa. Listo. Lo mismo si, si lo hacemos al contrario, ¿cierto? Entonces resulta que ya tenemos en un primer momento, esto se hace generalmente cuando ya tenemos muy definidos el tema, ¿cierto? Cuando ya tenemos claro, perdón, qué son esos elementos esenciales que debemos consultar para la construcción del marco teórico y para respaldar la propuesta, porque también depende de la naturaleza de la propuesta. Si hay una propuesta que tenga que ver netamente con análisis documental, por ejemplo, esto le sirve para el marco teórico, pero también le sirve para los resultados, porque esa persona se irá netamente a leer documentos o hacer análisis de documentos. Entonces, este AN, ¿cierto? Nos sirve para eso, para restringir la información cuando ya tenemos claro qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve, qué es lo que nos interesa
y qué no nos interesa. Y este OR generalmente lo utilizamos cuando estamos en esas frases iniciales, cuando estamos buscando que nos muestren investigaciones o producciones académicas que tengan o un concepto o una variable o la otra, ¿cierto? Entonces aquí no necesariamente entonces miren que aquí no necesariamente les va a mostrar fuentes de información que tengan las dos, sino que les va a mostrar o una u otra. Por eso el OR abre, mientras que el AND cierra, ¿cierto? Restringe la información. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, muy bien. Entonces, tenemos un tercero, ¿cierto? Lo veíamos acá. Ese tercero es el NAT, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Así como uno es para restringir una búsqueda muy específica y la otra es para abrir, pasa muchas veces que puede que tengamos mucha información sobre una variable, en este caso sería la animación 3D, ¿cierto? Y puede que tengamos muy poquita información sobre la segunda variable, que es su relación con la inteligencia artificial. Entonces, si tenemos mucho de una y poco de otra y ya no queremos, porque ya buscamos demasiado, porque ya tenemos demasiada información sobre la primera, entonces lo que hacemos es utilizar ese operador que es and not, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, entre comillas, acá, entre comillas, entonces le vamos a decir que aquí necesitamos es la primera, animación 3D, pero no, ¿cierto? Para que volvamos a Spanglish esto, and not, inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, este es básicamente lo que estamos tratando de establecer en la gestión y la búsqueda de la información. Miren que aquí, bueno, él a veces se churretea, por eso les digo que no me gusta casi explicar porque unas veces funciona muy directo, otras veces sí se como que se enreda y no cumple del todo el criterio. Bueno, ahí mire que sí nos muestra algunos, pero de todas maneras sí nos sigue mostrando algunos que dicen 3D. No necesariamente la restringió, pero sí le está dando más prioridad a la palabra que le estamos diciendo que busque. Bueno, o al término, o al concepto que le estamos diciendo que busque. Entonces, a grandes rasgos, esta es la importancia, uno, de la gestión de la información en repositorios confiables y dos, pues aprender a procesarla en función de la naturaleza y de la información que nos sirva para nuestra propuesta. Entonces, ese uso y esa gestión de esa información es clave para el momento en el que nos encontramos. Habíamos conversado, ¿cierto?, en ese cierre de la clase pasada que según el formato que nos propone Sayuna, que es un formato pues oficial, para hoy debíamos estar ya en el punto de la construcción del marco teórico, ¿cierto? Para que a partir de ese marco teórico ya podamos empezar a definir el cómo de la investigación, que tiene que ver entonces con esa ruta metodológica. Ustedes ya tienen claro cuál es el problema, ¿cierto? Tenemos claro cuál es la pregunta que nos orienta una vez identificamos ese problema y tenemos establecidos tanto el objetivo general como esa meta de investigación, ¿cierto? Como ese fin último de la propuesta, los específicos como esas acciones que nos van a permitir llegar a esa meta o a ese general y también hemos definido el tipo, el enfoque y el nivel de la investigación, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos a conectar con la construcción de ese marco teórico y con la ruta metodológica, que tiene que ver entonces con la definición del método, de la metodología que vamos a utilizar y de las técnicas de información o de recolección, perdón, de información de las cuales nos vamos a valer para pues, poder obtener esos datos, esa información, esas pruebas que nos permitan luego llevarlas al procesamiento, al análisis, a la interpretación y producir entonces ese informe final y esas conclusiones de investigación en función de todo lo anterior, de ese problema, de esa pregunta y esos objetivos que nos hemos planteado. Listo, entonces esa ruta metodológica termina siendo como, termina siendo el cómo de la propuesta, ¿cierto? Si usted ya tiene claro qué es lo que quiere hacer, qué le interesa averiguar, cómo lo va a hacer.
¿cierto? Entonces esa ruta metodológica es con la que culminaremos el encuentro sincrónico de hoy. Denme un segundo que ya Sayuna me sacó otra vez. Y continuamos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro hasta el momento? Bueno, ¿y los emojis dónde están? Eso, Oscar, sí, sí están acá. ¿Quién más? ¿Quién más está? Ya están viendo Masterchef. Equina Andrés, Laura, Ismaili, José, Laura, listo, muy bien. Oscar nuevamente, eso. Denme un segundo, yo ingreso acá. Que dale tiempo. Mientras Ayuno nos deja entrar, que puede que se haya caído. Ese es el problema de la plataforma. Vamos revisando este material, que son como esos criterios comunes que debemos tener presentes. Listo. Entonces, ¿dónde le pongo cargar este celular? Bueno, entonces vamos a retomar acá. Entonces, unos elementos para que reafirmemos parte de lo construido en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, en cuanto al enfoque, tenemos tres opciones, ¿cierto? Que las estuvimos analizando y ya generamos unas claridades. Y es, podemos tener un enfoque cualitativo, ¿cierto? Que está más ligado a la interpretación, está más ligado a la comprensión, que está más ligado a la forma en que nos podemos relacionar, interpretar, comunicar, entender, ¿cierto? Procesos de orden social, productivo, pero que están más enfocados, digamos que a lo humano y a cómo entendemos ese proceso, bien sea en lo productivo, en las relaciones sociales, en las relaciones interpersonales, pero tiene que ver más con la comprensión, con la interpretación de procesos. Por eso lo cualitativo generalmente está ligado a temas o a enfoques de investigación muy parecidos a cómo trabajan las ciencias sociales y humanas, ¿cierto? Que están más ligadas no tanto a la medición de cosas, a la experimentación y a la comprobación de cosas, sino más bien a la interpretación de los procesos, de las formas en las que entendemos las cosas, nos relacionamos, símbolos, nuestra forma de interpretar, de comunicar, ¿cierto? Entonces, cuando la investigación es más cualitativa, hablábamos de que generalmente está ligada a, por ejemplo, el interés de que puedan tener algunos de conocer cuál es el impacto, lo habíamos hablado, de la inteligencia artificial en la animación 3D en los últimos 5 años, que para eso se iban a dirigir pues a animadores o animadoras que tengan más de 5 años de experiencia, que son los que tienen claro cómo fue ese impacto de la IA, sobre todo a partir del 2020 en la animación, ¿cierto? Entonces muy probablemente, si la investigación es de ese tipo, ustedes van a ir a aplicar una técnica o les va a servir mucho una técnica, que es por ejemplo la entrevista o la entrevista semiestructurada. Y esa entrevista semiestructurada que ustedes le van a hacer a esos animadores 3D, a esas animadoras 3D que son la población, la muestra con la que van a trabajar, muy probablemente ellos le vayan a dar orden
información, perdón, de orden cualitativo, ¿cierto? Es la forma en la que ellos interpretan el impacto de la IA. Unos les van a decir que sí, que tuvo mucho impacto, otros puede que no, otros, ¿cierto? O sea, esa variable no se puede controlar, ¿cierto? Porque si entrevistamos a 10 personas, 10 personas nos pueden decir 10 cosas muy distintas. Entonces, si el enfoque es más interpretativo, es tratar de, y como pues su mismo nombre lo indica, es tratar de encontrar ahí en medio de todas esas diferencias unas permanencias, la información más relevante, algunas similitudes, algunas diferencias, pero no nos interesa decir, no, el animador Santiago Moreno dijo que se sentía 80% triste por el impacto de la IA en su profesión, ¿cierto? Eso desde lo humano, eso no se mide. ¿Qué es estar 80% triste? Se puede interpretar lo que le pasó, ¿cierto? Y lo que él dice sobre cómo lo impactó la IA, pero eso no necesariamente haya que medirlo, ¿cierto? No hay forma de medirlo. Mientras que si nos interesa más es una investigación de corte cuantitativo, que ahí sí está ligado a lo que yo quiero o puedo demostrar, comprobar, experimentar, ahí sí me tengo que valer más que todo de lo numérico, ¿cierto? De la estadística, de las matemáticas, porque ahí sí ya yo no quiero es echar carretas interpretativas, sino que lo que quiero es mostrar el dato como tal, ¿cierto? Sin darle pie yo, digamos que a viciarlo como investigador, sino que yo presento el dato tal cual como lo pude experimentar. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahí no va a pie a que usted trate de mediar la información, sino que la misma información, el mismo dato, la misma prueba habla por sí sola. Usted lo único que hace es mostrar los cálculos, mostrar el experimento, mostrar los resultados medibles de la información que estaba buscando obtener. Y por eso, contrario a, por ejemplo, una entrevista, que puede ser una técnica ligada a la investigación cualitativa, en la investigación cuantitativa nos sirve más, por ejemplo, un cuestionario, ¿cierto? O un test cerrado, donde usted le van a responder es en una escala de 1 a 5, o ABCD, o si no, a veces, y que eso al final sí les va a permitir entonces decir, de los 20 entrevistados, el 80% dijo tal cosa, el 40% dice que se siente altamente afectado por la IA, el 30% dice que medianamente, el otro tanto por ciento dice que nada. Entonces es según la naturaleza de la propuesta y hacia donde la estemos dirigiendo que nos va mostrando el enfoque con el cual la vamos a desarrollar, ¿cierto? Eso es algo así como que si usted se va para tierra caliente, usted no se va a ir con un montón de buzos, con unas botas y con una ropa que no sea adecuada, sino que usted se va de chanclas, de pantalonetas, ¿cierto? Y viceversa, y si se va para una zona montañosa, fría, de un clima muy templado, pues usted no se va a ir de chanclas, ni de pantaloneta, ni cierto. Entonces, el enfoque nos habla de eso, de adaptar la propuesta a la naturaleza de la misma y que los resultados y la construcción de la misma sea coherente con esa naturaleza de la propuesta. Listo. Y habíamos hablado del tipo de investigación, yo les había dicho que no nos vamos a enredar, vamos a hablar de dos tipos de investigación, o aplicada, que es cuando vamos a hacer el experimento, cuando vamos a demostrar, cuando vamos a confirmar que hay un producto, que hay una prueba, que eso se llevó a la realidad y generó un efecto, una consecuencia, y si no la vamos a hacer aplicada es una investigación documental, ¿cierto? Que no se llevó a la fase de experimentación, no se llevó a la fase de aplicación, sino que se quedó en lo documental. En tipos de investigación vamos a tener esas dos y vamos obviamente a describir, a explicar por qué es la una o la otra. Ah, bueno, aquí el paréntesis. Y recuerden que en cuanto al enfoque, pues también puede ser mixta. Ustedes pueden presentar información de orden cualitativo o de orden cuantitativo y ahí tenemos una investigación que los combina, tenemos una investigación mixta. ¿Listo? Entonces, enfoque, tipos, aplicada o documental y niveles de investigación. Entonces yo les decía, no nos compliquemos con los niveles, porque también parte del reconocimiento del problema fue también mirar y de la construcción de la pregunta y del objetivo general es tener presente el alcance de la propuesta, ¿cierto? Hasta dónde queremos llegar. Y en ese sentido es muy clave tener en cuenta la profundidad, ¿cierto? De la propuesta. Y yo les decía, por tiempos, mucho mejor o mucho más recomendable que hagamos una propuesta exploratoria o descriptiva, ¿cierto? Si de pronto tenemos mucho tiempo y estamos muy amañados con la competencia de investigación, vámonos hasta lo analítico, ¿cierto? Pero con una investigación de corte descriptivo, exploratorio o analítico, yo quedo muy contento.
No es necesario irnos hasta la fase de argumentación, hasta las fases más profundas de la propuesta de investigación o de una propuesta de investigación, porque eso implicaría, pues primero, mucho tiempo, segundo, muchos recursos, tercero, dedicarle mucho tiempo a las primeras partes, a la revisión de los antecedentes, a la construcción del marco teórico, y pues sabemos que el modelo nuestro es corto, es modular, ¿cierto? ¿No? Entonces, para que lo hagamos bien, tratemos de abarcar poco, pero que sea riguroso. Listo. Entonces, estábamos conectando ahí y la idea es que en cuanto a ese marco teórico, que es como lo que nos conecta ya con la fase metodológica, eh, les planteaba que es muy importante que ustedes definan, ¿cierto? ¿Cuáles son esos fundamentos, esos términos, esas teorías, esa terminología que principalmente permite interpretar y permite darle estructura eh, para la interpretación, para la explicación y para el análisis de lo que ustedes están investigando, ¿cierto? Y por eso les ponía el ejemplo de una propuesta de investigación en el contexto de otro programa donde el estudiante, que era de desarrollo de medios gráficos o de animación digital, no me acuerdo, me hablaba en una propuesta de videojuegos, me hablaba de ecosistema, ¿cierto? Entonces yo les decía, en mi formación y por mi experiencia, yo leía ecosistema y yo decía, pues, ¿esto qué tiene que ver? Porque yo pensaba en ecosistema, yo pensaba en arbolitos, en fauna, en flora, y resulta que el ecosistema en ese contexto de la creación de videojuegos tiene que ver con otra cosa, pues, obviamente muy distinta a los árboles, a la fauna, a la flora. Entonces, claro, ustedes en el marco teórico tienen que dejar eso claro. Primero, porque no podemos suponer que quien lo está leyendo sabe de ustedes de qué están hablando, ¿cierto? Y si esas teorías, esos fundamentos, esas definiciones son la esencia, son la estructura de su propuesta, eso no puede quedar en el aire. Porque entonces yo ya después, cuando vaya a la fase de los resultados, de las conclusiones, cada que yo lea ecosistemas de videojuegos, yo sé, porque leí en el marco teórico, que no me está hablando ni de arbolitos, ni de animales, sino que yo ya sé que me está hablando cuando el autor se refiere a ese concepto de ecosistemas en videojuegos. Listo, entonces por eso es fundamental lo que conectarlo con lo que hablábamos al inicio, con la gestión de la información en los repositorios, con el uso de los operadores booleanos y que eso nos permita construir un marco teórico en condiciones. Listo, vamos bien. Sí, señor. Sí, listo. Gracias por responder, muchachos, muchachas. Entonces, ahora sí vamos a entrar acá para que vamos iniciando, vamos terminando esta segunda fase del encuentro del día de hoy. Entonces, habíamos hablado que acá, una vez tengamos claro los objetivos, el objetivo, perdón, general y los objetivos específicos y todo este componente del tipo, el enfoque y el nivel de investigación, ya lo que tenemos que definir es el cómo, ¿cierto? Porque ya tenemos preparada toda la propuesta, ya sabemos qué nos interesa, qué no nos interesa, qué queremos recolectar, qué no queremos recolectar, hasta dónde queremos llegar, qué nos sirve, qué no nos sirve. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a definir el método. Y ojo, recuerden que yo soy muy insistente, les decía desde el primer encuentro, que esto no puede ser un Frankenstein, ¿cierto? Sino que esto tiene que estar lógica, coherente y académicamente, pues, o a nivel de recolección de información e integrado, ¿cierto? Esto tiene que tener una linealidad desde ese primer momento, por allá, cuando hicimos una caracterización, pasando por el problema, la pregunta, hasta el momento donde redactemos las conclusiones, ¿cierto? Todo esto debe ser lineal y coherente. Y por eso, así como hay una relación directa entre la pregunta y el problema, el objetivo general y la pregunta, que el objetivo general me permite resolver la pregunta, y así como los objetivos específicos me llevan a ese general, cuando tenemos eso claro con el enfoque, el tipo y el nivel, es necesario que eso esté articulado entonces ya al enfoque metodológico. Y ese enfoque metodológico pues también nos habla de esa naturaleza de nuestra propuesta. Si venimos hablando de una propuesta de corte más cualitativo, ¿cierto? Si venimos hablando de unos objetivos que buscan más llevarnos hacia la interpretación, hacia la comprensión, hacia el análisis de ese tipo de información que podamos recolectar, muy probablemente entonces los métodos, ¿cierto? El cómo vamos a poder recolectar esa información esté ligada a estos que vemos acá, ¿cierto?
a estas que vemos en estas 5 filas o en estos 5 métodos que vemos en esta columna, porque son los métodos que nos van a permitir, ¿cierto? Es como cuando usted sigue el paso a paso de una receta, esos métodos nos van a permitir pues llegar a ese producto final. Entonces, si nuestra investigación es más de corte cualitativo, muy probablemente nuestra metodología esté más ligada a alguno de estos métodos, a un método de investigación etnográfico, ¿cierto? Que tiene que ver entonces con entender a las personas en su contexto, ¿cierto? Donde hay una predominancia de la participación y de la observación directa de quien investiga, donde buscamos estudiar las cosas sin mayor intervención, ¿cierto? Sin mayor influencia de lo que quiera el investigador, sino tratando de interpretar verdaderamente lo que pasa en un estado natural. O nos puede servir más una investigación de corte hermenéutico. Por ejemplo, si alguien tiene una investigación netamente documental, teórica, muy probablemente el método hermenéutico sea el que mejor se acomode, porque el método hermenéutico le va a permitir pues, estudiar. En un primer momento la hermenéutica nace como eso, ¿cierto? Como una forma de interpretación de textos. Y hoy, pues que se ha ampliado un poco el concepto, pues hablamos de que sigue estando ligado a lo social, a la interpretación, pero también está ligada no solamente a la interpretación de texto, sino también puede estar ligada a la interpretación del comportamiento de los humanos, ¿cierto? Pero sí está ligada a interpretarlo, ¿cierto? O sea, siempre busca es, sean textos o comportamientos, busca es interpretarlos a partir de los hechos que los mismos comportamientos o que los mismos textos le evoquen, ¿cierto? Le permitan interpretar. Tenemos también métodos como el método fenomenológico, que busca más que todo es una descripción y una reflexión sobre las experiencias, ¿cierto? Sobre la forma en que tenemos o vivenciamos, en este caso en el contexto productivo de la animación 3D. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos ahorita, que mi propuesta implica que yo entreviste a unos animadores, a unas animadoras 3D, muy probablemente entonces el cómo de su propuesta, ¿cierto? El enfoque metodológico tenga que ver entonces con, o pueda beber de un método fenomenológico, que es el que le va a permitir construir la entrevista semiestructurada, irse a hacer la entrevista y en función de eso tratar de interpretar y reflexionar sobre esas experiencias vividas que les contaron esos entrevistados, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, si tenemos un carácter más de corte histórico, o aquí inventándome algo, resulta que a algunos de ustedes les interesa mucho analizar cómo hemos llegado a la animación 3D desde la perspectiva o preguntándonos por qué como humanos, ¿cierto? Desde hace miles de años hemos sido o hemos graficado nuestras experiencias, ¿cierto? O porque hemos tenido como la necesidad de graficar nuestra vida, nuestro entorno, nuestros símbolos, nuestros dioses, ¿cierto? Que podemos ir desde el arte rupestre hasta lo que ustedes hacen hoy, que es animación 3D, ¿cierto? Y quién sabe en el futuro que nos espera. Entonces, si una investigación que le interese eso, problematizar, abordar esto, profundizar en esto, muy probablemente el método histórico le sirva, porque precisamente le va a permitir estudiar esa trayectoria de los acontecimientos desde una perspectiva histórica y objetiva de cara a esa construcción que se quiere hacer. Y eh, eh, también tenemos la opción del método de investigación, acción, participación, que ya no es cuando usted netamente va, ¿cierto? Y recolecta la información, sino, por ejemplo, cuando usted mismo hace parte de la construcción de la investigación. Por eso se llama investigación, acción, participación, porque aquí lo que busca es que el investigador, la investigadora cumpla un papel activo, ¿cierto? En el grupo, en la comunidad, en el sector en el que se está haciendo la investigación y busca más que todo generar ese cambio, esa intervención a partir de su propio papel como un facilitador del proceso. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, podemos recolectar información a partir de un conversatorio o de un taller, ¿cierto? Con colegas, con personas cercanas o que tengan experiencia en la profesión o en el contexto productivo que nos interesa hacer la investigación. Entonces, ahí, por ejemplo, no es necesariamente decir que yo voy a hacer entrevista tal día a tal persona, al otro día a tal persona, sino que ahí con ese grupo de personas se hace un conversatorio, se hace un taller, usted participa activamente de eso y recolecta información a partir
de esa participación y de lo que se da en ese proceso que usted mismo facilita, pero necesariamente usted no está ahí en la posición de nada más recolectar, sino que usted está jugado también ahí, ¿cierto? Usted está adentro. Entonces, estos métodos tienen que ver con el enfoque más cualitativo, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con la interpretación y la comprensión. Y por eso, entonces, si nosotros bebemos de ese tipo de métodos, muy probablemente las técnicas de recolección de información que nos sirvan van a ser de este tipo. Van a ser técnicas de recolección de información como las entrevistas, los testimonios, la observación y la participación, como lo veníamos hablando, las historias de vida, diarios de campo, registros fotográficos, talleres que ustedes hagan, conversatorios, ¿cierto? Generalmente esas técnicas son las que mejor se acomodan a una investigación cuando es cualitativa, porque precisamente en función del método y de la técnica, pues vamos a recolectar la información que necesitamos para la construcción de la propuesta. Mientras que si la investigación es más cuantitativa, más de números, estadísticas, datos, experimentos, nos va a servir más que todo es entonces recolectar información a partir de encuestas, de test cerrados, de observaciones directas que permitan entonces comprobar, demostrar y aplicar eso que estamos investigando. ¿Listo? Entonces, el método y la técnica están directamente conectados, así como desde el método hacia arriba hay igualmente una conexión, como lo veníamos conversando, y debe estar lógica y estructuralmente conectado, ¿cierto? Y para que vamos cerrando, es muy importante tener que a toda técnica de investigación es necesario darle una correspondencia o una codificación a partir de lo que conocemos como un instrumento. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me sirve toda la información, por ejemplo, que ustedes le apliquen a fulanito de tal en una entrevista, ¿cierto? La técnica es la entrevista, pero muy probablemente en función de su propuesta de investigación, nada más le interese del minuto 4 al minuto 5, del minuto 7 al minuto 8, del minuto 10 al minuto 12, y el resto muy probablemente sea información que no necesariamente es relevante o que no le aporta a la propuesta. Entonces, ustedes recolectan una información con la entrevista, pero en algún lugar tiene que quedar fijado, ¿cierto? Esa información más relevante que se sacó de la entrevista. Y eso es lo que llevamos el instrumento. El instrumento ya es donde queda consignada la información que a mí más me sirve. Por ejemplo, si yo utilicé la técnica de recolección de información de la observación directa y la fotografía, ¿cierto? A mí puede que una fotografía no me diga nada, ¿cierto? La técnica es válida, la fotografía es esa fuente de información, pero a mí la fotografía no me dice nada. Ahora, si ustedes en el instrumento me ponen la foto, pero me describen dónde se tomó, cuándo se tomó, quiénes aparecen y una descripción de lo que se está evidenciando, lo que se puede identificar, lo que se puede analizar en esa fotografía en función de lo que ustedes están investigando, ya eso cambia la cosa, porque ya no me están entregando una fotografía y ya, ¿cierto? Sino que me están entregando es el análisis de esa fotografía. ¿Me hago entender? Es como cuando, para dar otro ejemplo, por ejemplo, cuando utilizamos la técnica de análisis documental, ¿cierto? Vamos a suponer que alguien utilizó la técnica de análisis documental. Toda la información de la revista o del libro nos sirve, ¿no? Toda la información de la revista o del libro no nos sirve. Nosotros de la revista o del libro lo que hacemos es, claro, utilizamos la técnica del análisis documental, pero el instrumento va a ser, por así decirlo, una ficha, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Una ficha donde consignamos el nombre del documento que leímos, quién es el autor del libro, cuáles son las palabras claves y un resumen académico de ese libro que leímos, porque no nos vamos a traer todo el libro, sino que la información más relevante la vamos a consignar en el instrumento. ¿Por qué? Porque esa información que consignemos en los instrumentos son las que nos va a permitir dar el siguiente paso, que es ya irnos al procesamiento. Una vez tenemos la información, tenemos esas pruebas, esos datos, tenemos esa información, ya nos podemos ir ahora sí al procesamiento, a la codificación, al análisis, a la interpretación y a las conclusiones sobre esa información y esos datos que recolectamos. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Vamos bien?
Ya les voy a mostrar acá con el ejemplo también para que reafirmemos ahí. Pues que la ayuna sí definitivamente cayó ya. Vamos a ver la última vez si nos deja ingresar. Mientras tanto, les muestro entonces acá este tema. Bueno, entonces también nos van a hablar de una población y de una muestra, ¿cierto? Entonces, en términos generales, para que no nos enredemos, la población tiene que ver como con ese universo finito de instituciones, personas, poblaciones que tienen que ver con el contexto económico y productivo en el cual ustedes se desempeñan, es decir, todos los actores que estén implicados con la animación 3D en Colombia, ¿cierto? Esa es la población, ¿cierto? Pero la muestra es esa pequeña parte de toda esa población con la que usted va a trabajar. Es decir, es imposible trabajar con los 1000, 2000, 3000, 4000, 10000, 20000 animadores que hayan en Colombia, pero sí podemos trabajar con 4, 5, 6, 10, 15, que esos son la muestra, ¿cierto? Esa es la población con la que yo voy a la cual le voy a aplicar mis técnicas de recolección de información y esa va a ser la muestra, el grupo de gente con la que yo voy a respaldar los datos y las pruebas que presente en mi propuesta de investigación. Entonces, pueden ser personas, pueden ser personerías jurídicas, pues por así decirlo, un estudio, una empresa, o también pueden ser personas jurídicas, personas naturales jurídicas, o ambas, ¿cierto? Porque podemos mezclar también que la muestra tenga que ver con población, con personas y también puede ver, tiene algún tipo de correspondencia, puede tener algún tipo de correspondencia con alguna institución. También lo podemos abordar desde lo específico, ¿cierto? Podríamos decir, bueno, la población es la animación 3D, pero es que la animación 3D es un tema muy amplio, ¿cierto? Están los que les gusta desarrollar videojuegos, pero también están los que les gusta desarrollar, no sé, películas o material audiovisual, pero también están, ¿cierto? Entonces, muy probablemente también podamos hablar de muestra cuando digamos que dentro de toda esa población, dentro de todo ese universo finito que es la animación, a nosotros nos interesa particularmente una pequeña rama de todo lo que es la animación. ¿Listo? Y dentro de esa pequeña rama, pues vamos a determinar una muestra igualmente, ¿cierto? ¿Quién es esa muestra? Son los que saben mucho de animación en el contexto asiático, o son los que saben mucho de videojuegos, o son los que saben mucho de programar páginas, ¿cierto? ¿Con qué muestra? Y eso también depende pues de la naturaleza de la propuesta de investigación. Bueno, entonces acá, pues básicamente esto será objeto como de esa sesión de cierre. Aquí ya el material, pues digamos que oficial, lo hemos agotado y nos vamos a detener nada más un segundito acá en este cierre de la fase 2 de nuestro encuentro sincrónico del día de hoy, que tiene que ver con unas recomendaciones en cuanto a las conclusiones y en cuanto a las etapas 2, 3, 4 y 5, que ya no tienen que ver tanto con la explicación de la evidencia, sino que si hicimos bien la primera parte, ya esa segunda parte es un trabajo que se hace en función de esa información que recolectamos producto de la ejecución de la etapa número 1. Listo, entonces vamos acá. Y vamos a retomar nuevamente el ejemplo de esta muy buena propuesta con la que trabajamos la sesión sincrónica pasada, ¿cierto? De nosotros ya esto lo, lo abordamos, esto ya lo desarrollamos. Obviamente al final de esta etapa número 1 ponen las referencias bibliográficas. Ahí en la carpeta les voy a montar las recomendaciones de APA para citar, ¿cierto? Si es un libro, si es una revista, al final pues terminamos es con esas referencias bibliográficas que utilizamos tanto para los antecedentes, para
el marco teórico o para el resto de esa primera etapa. Y de ahí nos vamos a ir acá, ¿cierto? Entonces recuerden, ahí nos piden la bibliografía. Acá nos piden las consultas digitales, los repositorios cibergráficos que pudimos haber utilizado, ¿cierto? Entonces acá simplemente relacionamos cuando hicimos la consulta de esa información, en dónde la hicimos, si lo hicimos en Google Académico, repositorio Sena, repositorio UDA, Cielo, bueno, ya donde lo hayan hecho, con base en los que les compartí, ponen los términos de búsqueda, ¿cierto? Que fueron lo que les expliqué, o por palabras clave, por variables o por autores, ponen el link, ¿cierto? Para yo poder confirmar que no me están echando caspa, que eso no es San ChatGPT, sino que verdaderamente la fuente real. Me ponen las palabras claves y un pequeño resumen de ese texto, ¿cierto? Eso es lo que va en la etapa número 2. Ya en la 3 y la 4, ¿cierto? Nos habla de esto, nos habla, bueno, ustedes dijeron, a propósito de las técnicas y de la recolección de información, mire que aquí el aprendiz me decía, profe, bueno, yo utilicé la técnica que es la entrevista semiestructurada, ¿cierto? Y utilicé un cuestionario, ¿cierto? Un cuestionario de Google Forms para consolidar la información más importante que me entregaran producto de esa entrevista. Es decir, la técnica era la entrevista y el instrumento era el formulario donde consignó la información, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran las características? Entonces aquí dice, las características que la entrevista tendrá unas preguntas cerradas, otras de opción múltiple, será cualitativa. Bueno, aquí hay, perdón, aquí es que esta es la que no, las preguntas, preguntas si es estructurantes, deben ser preguntas abiertas, ¿cierto? Y con un enfoque cualitativo, orientadas más que todo a identificar eso que él quería, que en su momento era profundizar en las políticas, el financiamiento y la formación y el conocimiento que tienen los animadores 3D para acceder a los estímulos que hace el gobierno nacional, por ejemplo, a través de MINTIC, ¿cierto? En los programas de estímulos. Entonces, él aquí me cuenta entonces cuáles son las características de esa entrevista, cómo la va a hacer, qué tipo de preguntas tiene y qué es lo que busca, ¿cierto? Y luego de que él me dice acá cuál fue la técnica y qué buscaba, aquí mire que ya me relaciona el instrumento. Y en el instrumento me dice, vea, el instrumento lo elaboré yo, en este caso Oscar Fabián, las instrucciones del instrumento son las siguientes. Aquí presentó una introducción, ¿cierto?, de lo que hizo, y aquí ya mostró el instrumento. ¿Qué está diciendo él? Que iba a hacer una entrevista semiestructurada y que eso lo iba a consignar acá, ¿cierto? Y aquí me está mostrando que efectivamente él desarrolló este formulario que tenía las preguntas, ¿cierto?, que permitía que la gente respondiera, y ahí relacionó el instrumento. Ahí me está demostrando que efectivamente la técnica tenía un respaldo, que aquí está el instrumento y que esa información que recolectó es real, ¿cierto? Por eso mira que ahí están las preguntas, están las opciones de respuesta y todo eso llegó acá a la etapa de procesamiento, o eso nos puede llevar a la etapa de procesamiento, que en la etapa de procesamiento es ya donde hacemos el análisis de esa información, ¿cierto? ¿De cuál información? Pues de esta información que recolectamos gracias a las técnicas y a los instrumentos de evaluación. Entonces, miren que, por ejemplo, este era un instrumento para la entrevista, ¿cierto? Ahí queda claro que efectivamente la entrevista tenía un respaldo. Pero, por ejemplo, para la técnica de análisis documental, lo que les decía ahorita, entonces acá también se puede poner que eso le faltó a él y fue una corrección que yo le hice. Entonces desarrollo el instrumento número 2. Técnica, ¿cuál era? Análisis documental. Entonces, ¿cuál es el instrumento? Veanlo acá. Aquí él consignó cómo se llamaba el texto, cuál es el link que nos lleva a ese texto, cuáles eran las palabras claves, el autor y cuál es el resumen de ese texto. Listo, entonces en esta etapa de ejecución, como su mismo nombre lo indica, es donde ustedes, como por allá en la etapa de preparación me dijeron, vea, yo voy a utilizar tales técnicas y esa información la voy a consignar de tal manera en tales partes, acá en esta parte de ejecución es donde ya demostramos que efectivamente recolectamos las pruebas, recolectamos los datos, recolectamos la información y que esa información efectivamente la consignamos en algún lugar, ¿cierto? Que eso quedó registrado en algún lugar y producto de esa información ya podemos pasar a la etapa de procesamiento, que es la etapa entonces donde analizamos e interpretamos esos datos que recogimos acá, que recogimos gracias a esta etapa de ejecución. Listo. Entonces aquí miren, los presentamos, los analizamos,
los mostramos, damos cuenta de ello, de que él aquí se utilizó un enfoque mixto, ¿cierto? Presentó datos, estadísticas tortas, pero también presentó porcentajes, interpretó él, habló de los gamers, habló de las oportunidades del móvil gaming, habló de quiénes consumen, en qué edad más o menos están los mayores consumidores de videojuegos en Colombia, ¿cierto? O sea, respaldó la información producto de lo que recolectó. Y luego ya vamos a entrar acá en la etapa final, que es la etapa donde interpretamos. Entonces recuerden, si nosotros por ahora teníamos digamos que unas metas, ¿cierto? Eh, unas necesidades de búsqueda de información que necesariamente nos deberían llevar a los resultados. Entonces vamos a presentar, o la invitación que generalmente no es la única, pero podemos presentar los resultados de manera deductiva o inductiva. ¿Qué quiere decir? Que podemos ir de lo más general a lo más específico, ¿cierto? Ir hablando primero de qué fue lo que más permaneció en esa información que recolectamos, qué es lo que más aparece, qué es lo que más se repite, etcétera. Y de ahí vamos a ir bajando a las particularidades, a lo que es más anómalo, a lo que apareció pocas veces, a lo que casi no, sobre lo que casi no se obtuvo respuesta, ¿cierto? O lo podemos hacer al revés, de manera inductiva. Empezamos por lo particular, ¿cierto? Y terminamos con lo global. Terminamos ya como sumando, como si fuera un rompecabezas, todas las partes particulares y llegamos a la lectura global. Listo. Entonces, esos resultados y la interpretación de los mismos, pues yo les hago la recomendación, pero yo ustedes los presentan. Eso sí, que tengan correspondencia con la pregunta, con el problema y con los objetivos, obviamente. Y al final, tenemos la conclusión, que es la etapa número 5. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Que las conclusiones estén elaboradas en función de los objetivos específicos, porque eso me tiene que dar cuenta. Recuerde que los objetivos específicos me llevan al objetivo general, y si el objetivo general es la meta, pues ahí tengo la propuesta de investigación, ahí tengo pues ahí puedo resolver mi pregunta y mi problema de investigación. Entonces, si en las conclusiones teníamos, perdón, si en los objetivos específicos teníamos, por ejemplo, identificar, analizar, describir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a presentar las conclusiones? En función de esos objetivos se analizó, se interpretó, ¿cuál fue la otra que dije? Se describió, ¿cierto? Porque aquí ya lo que estamos diciendo es, vea, allá dijimos que lo íbamos a hacer, aquí le puedo dar cuenta que ya lo hice y estas son las conclusiones a las que llego. Listo. Entonces, miren que por eso la conexión, por eso la insistencia en esto. Y si vamos desarrollando esto juiciosamente, como lo hemos planteado, pues ahí tenemos la propuesta de investigación aplicada en el contexto formativo, que es modular y que es corto, pues, y que por eso nos dan apenas 2 meses, sin mucho. Listo. Entonces, para ir cerrando esta etapa número 2 del encuentro sincrónico de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? Yo ahorita les voy a mandar un material audiovisual para que reafirmen parte de lo abordado el día de hoy y no sé qué de pronto que quieran manifestar. Vamos bien, es claro. Gracias a Zuluaga, Rodríguez, a Vanessa. A ver, todavía estamos. Andrés, bueno, sí, todavía estamos. Eso, muy bien. Oscar, Yasmili, bueno, muy bien. Entonces, siendo así, vamos a pasar al tercer momento, el momento de cierre, el momento final, el que a ustedes les gusta más, y es dudas, preguntas, inquietudes, asesoría al final, alguien quiere manifestar algo, alguien no ha entendido nada, está bien, para que busquemos un espacio. O sea, en este tercer momento es de ustedes. ¿Hay algo por manifestar? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Pues la verdad, no he entendido muy poco sobre el tema. Hola, Y pues la verdad, un poco complejo eso por el tiempo. hola, hola, no te escucho. Aló, ¿me escuchas? Sí,
Ahora sí, Jonathan. Profe, que la verdad no entendí, no entendí, estoy como un poco perdido por lo que me perdí las dos primeras clases, por cuestiones laborales, y, y la verdad pues veo que está como un poco complejo por el tiempo, que la verdad tengo un trabajo que me da muy poco tiempo, Jonathan, no, entonces quisiera tranquilo. saber cómo puedo solucionar eso. Tranquilo, vea, hagamos una cosa. Yo completamente entiendo el tema laboral, ¿cierto? Pues no tengo ningún problema con eso porque pues precisamente aquí hablamos también de unas competencias transversales, de formación integral, de un montón de cosas. Y esto hace parte pues de lo que no se puede controlar desde un currículum, ¿cierto? Y es que ustedes tienen una vida con un montón de cosas y un montón de responsabilidades. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No es que no hayas entendido, es que apenas te estás conectando hoy a la primera clase, que es muy distinto, ¿cierto? Entonces, se está conectando cuando ya hemos construido y hemos avanzado mucho. Esto, algo así como para que lo grafiquemos, es como uno ponerse a montarse, no sé, en una moto y hacer piques sin ni siquiera haber aprendido a manejar bicicleta, ¿cierto? Entonces, no es que no hayas aprendido, no es que no entiendas, perdón, que fue la palabra que utilizaste, no es que no entiendas, sino que tú mismo das la respuesta, ¿cierto? Apenas es la primera clase que se conecta, entonces no se tire tan duro. Yo sé que tiene mucha responsabilidad, yo sé que está muy ocupado. ¿Cuál es mi recomendación? Revise, y para todos y para todas, revise las grabaciones, revise los resúmenes. Yo trato de hacerles unos resúmenes muy puntuales, muy claros sobre lo que se desarrolla en las clases. Listo, entonces, revisa los resúmenes, revisa las grabaciones y ahora sí, si después de eso tienes alguna duda, sacamos el espacio y ahora sí reafirmamos. ¿Listo? ¿Le parece? Ok, sí señor. ¿Listo? Pues yo ya hice el mapa mental y no lo pude entregar, pero ya lo tengo hecho. Bueno, quienes necesiten extender el tiempo de la evidencia número uno, a propósito, entonces tengo presente que Jonathan y me manifiestan quién más para ahorita mismo abrirles la plataforma y ampliarles el plazo. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, Jonathan. Jonathan, recordame tu apellido para que no se me vaya a pasar de pronto ahorita. Torres, Harry Torres, Harry Jonathan Torres. ¿Usted de la ficha cuál? La que te... 313, la que termina en 29. Listo. 8529. Listo, Jonathan, dale que sí. Bueno, Gracias, muy amable. con mucho gusto, Jonathan. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, Les escucho, muchachos, muchachas. ¿Vamos bien? ¿Es claro? Ah, bueno, Jonathan, la otra recomendación también es que se apoye, ¿cierto? Se apoye el círculo que hay acá, los compañeros, las compañeras. Por ahí creo que Oscar iba a intervenir. Oscar, sí fue Oscar. Rodríguez, adelante. Ah, José Profe, buenas Rodríguez, José, noches. adelante. Buenas noches, ¿cómo estás? Profe, en cuanto al tema, porque pues ahí nos muestra el ejemplo pues que hacen sobre pues animación 3D, el tema pues es un tanto sobre eso o podría ser más libre, no sé. José, yo les doy mucha libertad, siempre y cuando el tema esté ligado a la animación. O sea, siempre y cuando sí se tenga en cuenta el contexto productivo de la animación 3D, ¿cierto? Que no vayan a salir con una propuesta que recuperación de fuentes hídricas, ¿cierto? Pues muy probablemente eso no tenga nada que ver con el programa de ustedes, pero si me salen con una propuesta de recuperación de fuentes hídricas a través de una guía didáctica elaborada en animación 3D, pues ya eso sí tiene una relación, porque me están diciendo es que quieren intervenir una problemática medioambiental, pero valiéndose de la creación o de lo que se puede hacer en función de la carrera, en función de lo que ustedes saben y del contexto en el que se mueven. Listo. Entonces puede ser libre, pero que sí tenga una relación directa pues con la animación 3D. Ah, bueno, vale, listo, listo. ¿Listo, José? Es como Ujú, lo sí, que señor. decía ahorita, como por ejemplo el de averiguar históricamente, ¿cierto? Porque como humanos tenemos una necesidad de lo gráfico, de lo visual, ¿cierto? Eso es muy interesante, averiguar eso desde por allá, desde el arte rupestre,
hasta lo que ustedes hacen hoy ya con un software y con tecnologías de punta. Eso es muy interesante, pero entonces mire que sería una investigación de corte más histórico, pero en algún punto hay que conectar eso con la animación, ¿cierto? Entonces yo los dejo que sea libre, pero que sí tenga alguna relación. ¿Listo? Bueno, muchachos, es claro, vamos bien para todos, para todas, los propósitos del encuentro de hoy, lo que vamos a ir desarrollando, lo que vamos a ir avanzando. Bueno, muy bien, entonces me alegra mucho, la verdad, este encuentro del día de hoy, los temas que hemos podido desarrollar, las conversaciones que hemos podido tener. Yo sigo al tanto de la carpeta, sigo al tanto de mi correo, sigo al tanto del chat. Yo les estoy comunicando cuándo tendríamos esa sesión final, si lo requieren, y de todas maneras estoy atento para continuar con la explicación de la evidencia. Recuerden que tienen hasta el fin de mes para entregar esa evidencia número 2. Por ahora, pues como ya agotamos el material, no tendríamos clase la próxima semana, pero sigan en la construcción y si es el caso, antes de que vayan a mandar la evidencia, si así lo requieren, hacemos una sesión para que culminemos, cerremos y bueno, ya nos despidamos y nos vamos a comer natilla y buñuelo que se acabó el año. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchachas, para mí ha sido un placer. Nos vemos. Estoy al tanto, estoy pendiente. Adelante con esas propuestas. Y bueno, un abrazo. Listo, muchísimas gracias. Chao, muchachos. Abrazo.